Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del webinar de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Derecho, dedicada a la crisis del coronavirus desde una perspectiva jurídica. Ayer tuvimos el placer y el honor de contar con la intervención de José María Coello, vicedecano de la Facultad y profesor de Derecho Constitucional, haciendo un buen repaso al estado de alarma desde una perspectiva constitucional, a sus límites y contralímites. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con nosotros con Nuria García Piñeiro, ahí la tenéis en cámara, que es vicedecana también de la Facultad de Derecho, de Estudios de Posgrado y Títulos Propios y profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nuria, como veréis, igual que José María ayer, es una buenísima oradora, es una grandísima experta en Derecho del Trabajo y además una especializada en ERTES, en expedientes de regulación temporal de empleo, que es de lo que va a hablar en la tarde de hoy. Es un tema, os podéis imaginar, que interesa muchísimo en este país. Bueno, yo no sé en América Latina, en nuestra hermana América Latina, cómo afrontarán el pico de la crisis laboral, que probablemente tenga lugar allí, igual que ha tenido en España, igual que está teniendo lugar en Europa, y seguro que alguna enseñanza pueden sacar de la intervención de Nuria en la tarde de hoy. Así que sin más prolegómenos, os recuerdo también, para los que no os pudisteis conectar ayer, pero os habéis querido conectar hoy, que en la parte derecha de vuestro ordenador, de donde estáis siguiendo el seminario de hoy, tenéis ahí una parte de preguntas en las que podéis ir formulando a lo largo de la intervención las preguntas que estiméis pertinentes. Aquí haremos una criba, reuniremos las preguntas de la manera que nos parezcan más pertinentes y una vez que finalice la intervención Nuria, pues yo mismo plantearé a Nuria algunas de las preguntas que nos habéis trasladado. Así que muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias de nuevo a la Fundación General de la UCM por su apoyo, a Endesa, que es la empresa patrocinadora del seminario, y muchísimas gracias sobre todo a todos vosotros, queridos oyentes madrileños, del resto del país y de nuestra querida América Latina. Cuando quieras, Nuria. Mis primeras palabras debían de ser de agradecimiento al rector de la Universidad Complutense, a la Fundación General, en concreto a su director Andrés Arias y a Miguel Ángel Casermeiro, y a todas aquellas personas que también están haciendo posible la celebración de este webinar sobre la crisis del COVID y los expedientes de regulación temporal de empleo. Agradecimiento que también tengo que extender al decano de la Facultad de Derecho, a Ricardo Alonso, por haberme ofrecido o por haberme invitado a participar en este seminario virtual. Y agradecimiento también que hago a todos los que están desde distintos puntos, alumnos, profesores, trabajadores, empresarios, que están escuchando esta intervención. Mención especial, decía, por si no se ha escuchado, al que fue vicerrector de calidad, al profesor José Antonio Campos Santillana, y mención especial también a los trabajadores, en especial a los trabajadores en servicios esenciales. Lo decía anteriormente, tras la celebración del 1 de mayo, del Día del Trabajo, creo que tenemos que poner en valor el trabajo que han llevado a cabo estos trabajadores, especialmente del sector sanitario, pero no solo del sector sanitario, en la crisis del COVID. Y agradecimiento a toda la comunidad complutense. A la comunidad complutense a lo largo de estos 2 largos meses, los profesores, los alumnos, el PAS, el personal de administración y servicios, creo que hemos sabido adaptarnos y lo hemos hecho en un tiempo récord a la nueva situación y hemos aprendido, hemos intentado aprender a convivir y adaptarnos a esta nueva crisis sanitaria y social ocasionada por la pandemia del COVID-19. También lo decía antes, el rector de la Universidad Complutense señaló hace días en un artículo de prensa
que el COVID-19 va a ser un punto de inflexión para las universidades públicas madrileñas. Yo también estoy seguro de ello, que habrá siempre un antes y un después, antes del COVID y después del COVID. Bueno, entrando ya en la materia que me han asignado, voy a tratar la crisis del coronavirus, el estado de alarma y los expedientes de regulación temporal de empleo, los conocidos más coloquialmente, o tampoco coloquial, pero los famosos ERTEs. Para ello, voy a detenerme en 3 grandes aspectos. En el primero comenzaré la intervención hablando de cuál es la incidencia de la crisis del COVID y del estado de alarma en el ámbito de las relaciones laborales en España. A continuación, trataré cuáles son las principales medidas que ha ido adoptando el Gobierno para hacer frente a esta crisis sanitaria, económica y social, y centrándome principalmente en la medida, en los ERTEs, que es la medida estrella, por lo que explicaré a continuación, y que es la medida sobre la versará el núcleo de la ponencia. Y por último, terminaré haciendo una breve referencia a lo que nos espera, a cuál puede ser el futuro del empleo tras esta crisis del COVID, tras la superación del estado de alarma, y cuáles son, desde el punto de vista del empleo, cuáles son las medidas, unas modestas propuestas de medidas a adoptar. Bien, tratando la primera materia, ¿cuál es la incidencia de la crisis del COVID generada por el estado de alarma en el ámbito de las relaciones laborales? Sabemos todos que a mediados de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma como consecuencia de una situación de emergencia por salud pública por una pandemia internacional. Y sabemos también que el estado de alarma se decreta el 14 de marzo con una vigencia temporal inicial de 15 días. El famoso Real Decreto 463/2020 es el primero en decretar el estado de alarma, y ese decreto fue prorrogado en 3 ocasiones, terminando la última prórroga a las 0 horas del próximo 10 de mayo. En el horizonte está si va a haber o no va a haber una prórroga o una posible prórroga, mañana lo sabremos, del estado de alarma. La finalidad esencial del estado de alarma es la de paralizar, o fue la de paralizar, la rápida propagación que el virus estaba teniendo en España. Y esa paralización de la rápida propagación del virus conllevó la paralización del sistema o de la situación económica de este país, tanto en el terreno de la industria como en el terreno del comercio. Para llevar a cabo la paralización del sistema económico, se llevaron a cabo determinadas medidas de contención de la actividad. Medidas de contención de la actividad de una forma amplia, que afectaron al comercio, a la cultura, a la hostelería, a la restauración, a la educación, un ejemplo somos las universidades, a los lugares de culto. El propio Real Decreto que declaraba el estado de alarma en su anexo enumera una amplia serie de actividades cuya apertura al público quedaba suspendida tras la declaración del estado de alarma. No era la primera vez, era la segunda vez que en España se declaraba el estado de alarma. Recordamos, lo dijo ayer el profesor Poello, el primero fue por la huelga de los controladores aéreos. Bien, ante este estado de alarma se crea una crisis, una situación crítica para el ámbito social, pero también en el ámbito de las relaciones laborales. En el ámbito de las relaciones laborales estamos acostumbrados a hacer frente a las distintas crisis económicas. A lo largo de los 40 años de nuestra democracia, son muchas las crisis económicas a las que el ordenamiento jurídico laboral ha ido respondiendo. Hasta tal punto que el derecho del trabajo se ha dicho en ocasiones que es el derecho de las crisis. Se ha llegado a decir que el derecho del trabajo es el derecho de las crisis y que el derecho del trabajo las crisis, las que han inspirado nuestras reformas laborales y, por tanto, nuestra regulación vigente. Los objetivos de las crisis económicas sucedidas hasta ahora tenían otros objetivos distintos a los previstos en la crisis actual del COVID. Generalmente, superar altas tasas de paro, reactivar la economía. Y las últimas reformas laborales para hacer frente a esas crisis económicas estaban inspiradas claramente en el principio de esa flexiseguridad, esa flexibilidad para las empresas a cambio de seguridad para los trabajadores. Por tanto, en el ámbito de las relaciones laborales estamos acostumbrados a reaccionar frente a una situación de crisis
Pero la crisis a la que nos enfrentamos, la crisis del COVID, ha creado unas circunstancias extraordinarias. Es una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país, de enorme magnitud, que a día de hoy no resulta todavía fácil cuantificar el impacto de la misma, aunque ya vamos teniendo algunos datos. El Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y de Migraciones dijo en el mes de abril, a mediados de abril, dijo que por ERTES estarían afectados como unos 4 millones de trabajadores, que se habrían destruido 1 millón de empleos y que 1 millón de trabajadores autónomos estaban en situación de cese de actividad. Esta misma tarde creo que está dando una rueda de prensa el ministro de Seguridad Social y posiblemente aporte nuevos datos en ese impacto que nos trasladó a mediados del mes de abril. Decía que, aunque no es fácil todavía cuantificar ese impacto y tenemos que todavía esperar, para hacer frente a esa gran crisis social, económica y sanitaria, el Gobierno adopta una serie de medidas de carácter temporal, medidas extraordinarias que van a afectar a todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito sanitario. Pero es verdad que la rapidez y la evolución de los hechos de la crisis del COVID obligó a llevar a cabo medidas inmediatas en el ámbito de las relaciones laborales. Si todos pensamos un poco, desde el 10 de marzo, desde que se dictó el primer Real Decreto Ley, normas de carácter urgente, que han tenido cierto impacto en el ámbito de las relaciones laborales, digo, el 10 de marzo se decretó el primer Real Decreto Ley, el 6/2020, es el primero que adopta alguna medida de carácter laboral para atender a la crisis del COVID, en el sentido de que los trabajadores se les reconocía protección a los trabajadores que estaban afectados por COVID, bien porque estaban en cuarentena, estaban aislados, o bien porque habían sido contagiados y se les reconocía una situación de incapacidad temporal asimilada a accidente de trabajo. Esta primera medida aparece en el Real Decreto Ley 6 del 10 de marzo y la última medida de la que hay constancia a través de una norma de urgencia es la del Real Decreto Ley 16/2020 del 28 de abril. Es decir, en mes y medio tenemos un elevado número de normas de urgencias que intentan ir atajando los problemas que se van planteando a raíz de la crisis del COVID. Los objetivos fundamentales de las reformas de urgencia como consecuencia del COVID no cabe ninguna duda que han sido las de garantizar el confinamiento de la población. Pero trasladado eso al ámbito de las relaciones laborales, podemos decir que las medidas se han adoptado para frenar el impacto económico que el COVID estaba originando, para evitar la destrucción de empleo como mecanismo de garantía y de protección social a los trabajadores afectados y para algo más que hay que ponerlo en valor, para garantizar la actividad empresarial y el ámbito de las relaciones laborales para que cuanto antes se pudiera volver a reanudar la actividad económica. Bueno, una vez contextualizado cuál es esa incidencia del estado de alarma, de la crisis del COVID en el ámbito de las relaciones laborales, pasamos a abordar cuáles son las principales medidas que se han adoptado desde el punto de vista del ámbito laboral para hacer frente al COVID. Es verdad que, por regla general, podemos decir que el Gobierno, a la hora de crear o a la hora de elaborar medidas para hacer frente a la crisis del COVID, ha recurrido a instituciones laborales conocidas. Me atrevería a decir que ha recurrido a instituciones laborales clásicas, incluyendo el concepto clásico para los expedientes de regulación de empleo, por lo que voy a decir un poquito más adelante. ¿Cuáles son las principales medidas antes de entrar en los ERTES, antes de entrar en los expedientes de regulación de empleo más relevantes que se adoptan en el ámbito de las relaciones laborales? Pues bien, la primera medida es el carácter preferente del trabajo a distancia. A través de una norma de urgencia, el Gobierno entiende que el sistema de organización del trabajo preferente es el trabajo a distancia, pero siempre y cuando sea técnica y razonablemente posible y que el esfuerzo de adaptación al mismo sea proporcionado. El carácter preferente del trabajo a distancia es preferente sobre los modelos de ERTE, es decir, los empresarios, las empresas que quieren recurrir a ERTES tienen que acreditar que no es posible el trabajo a distancia para poder solicitar
un expediente de regulación temporal de empleo, ya sea suspensivo, ya sea de reducción de jornada. Bien, el carácter preferente del trabajo a distancia en las últimas normas de urgencia se le ha dado una vigencia de 3 meses después de la conclusión del estado de alarma. Con lo cual ya está pensando el Gobierno en ese punto final del estado de alarma, pero en que se mantenga la preferencia por ese trabajo a distancia. Otra segunda medida en el ámbito de las relaciones laborales, que tampoco es nueva, es el recurso a los métodos o a la adaptación y a la reducción de jornada de los trabajadores que acrediten deberes de cuidado. Bien, aquellos trabajadores que acrediten deberes de cuidado y que sean por circunstancias excepcionales relativas a la necesidad de evitar la transmisión del virus, del coronavirus, bien, pues bien por cuidar al cónyuge, a la pareja de hecho, o bien por cuidar a un familiar por consanguinidad hasta el 2º grado, podrá acogerse a la medida también prevista, novedosa en uno de los Reales Decretos Leyes, de adaptación y reducción de jornada. Una de las últimas normas de urgencia modifica o bautiza esta medida con el nombre de Plan Me Cuida. Y este Plan Me Cuida, que inicialmente nació sin título, pero que, os digo, en las últimas reformas se le pone el título, también se dice que se mantendrá en vigor 3 meses después de finalizado el estado de alarma. Total, una tercera medida que también se ha adoptado en el ámbito de las relaciones laborales es el discutido permiso retribuido recuperable. Pues bien, el Gobierno decide también que para paralizar actividades económicas no esenciales que no se habían parado por la declaración del estado de alarma y en la época coincidente con las vacaciones de Semana Santa del 30 de marzo al 9 de abril, pone sobre la mesa la posibilidad o la obligación del recurso al permiso retribuido recuperable. Bien, permiso retribuido recuperable que los trabajadores tendrán que recuperar las horas con el margen del 31 de diciembre del año en curso, del año 2020. Una cuarta medida que también se ha adoptado es ampliar o reforzar la protección por desempleo. La protección por desempleo se ha ampliado y reforzado de manera especial en los ERTES, en los expedientes de regulación temporal de empleo, pero veremos que otros colectivos de trabajadores se han visto beneficiados de ese refuerzo, de la ampliación de la protección por desempleo. En concreto me refiero a los trabajadores fijos discontinuos o a los trabajadores que están en periodo de prueba. Bueno, de forma muy rápida, estas medidas que hemos expuesto, que ha adoptado el Gobierno de España para hacer frente a la crisis del COVID, coinciden en mayor o menor medida con otras medidas que se han adoptado en distintos países, desde las suspensiones de actividades hasta modificaciones de tiempo de trabajo, hasta protección social, hasta la prohibición del despido, de la que hablaré posteriormente. Italia, Grecia también han llevado a cabo o han arbitrado medidas de prohibición de los despidos, bien, o medidas de protección social. Son las medidas más típicas utilizadas por los países de nuestro entorno para afrontar la crisis del COVID desde el punto de vista de las relaciones laborales. Tras esta exposición rápida de las medidas y con el ánimo de contextualizar lo que viene ahora, que son los ERTES, la medida estrella de la crisis del COVID desde el punto de vista de las relaciones laborales, entro ya en los expedientes de regulación de empleo, los ERTES. He dicho que los ERTES son la medida estrella. ¿Y por qué? Porque así lo creo y es la importancia de los ERTES tanto desde un punto de vista cuantitativo como desde un punto de vista cualitativo. ¿Por qué digo desde un punto de vista cuantitativo? Lo decía antes, los datos que había dado el ministro de Seguridad Social. 4 millones de trabajadores a mediados de abril estaban afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Cuantitativamente no hay duda. Además, hoy mismo, en la rueda de prensa del secretario de Estado de Trabajo, daba un dato, yo creo que relevante a la hora de cuantificar la incidencia de los ERTES en nuestro país. La nómina de prestaciones de desempleo en este mes de abril del año 2020 ha sido de 4.500 millones de euros. Por el contrario, el año pasado y en el mismo mes, en el mes de abril del año 2019, la nómina en prestaciones por desempleo fue de 500 millones de euros, ni más ni menos que 4.000 millones de euros más para hacer frente en prestaciones por desempleo a la crisis del COVID, con lo cual la importancia cuantitativa no hay ninguna duda.
pero digo también importancia cualitativa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tras la tramitación de un expediente de regulación de empleo se arbitran una serie de garantías, una serie de derechos, protección social para los trabajadores que sufren esa medida de regulación de empleo. Bien, los trabajadores están preocupados por la crisis del COVID y trabajadores, empresas, intentan evitar la destrucción de empleo, el mantenimiento del empleo y garantizar la continuidad próxima o futura de la actividad económica. A la hora de hablar, y una de las herramientas esenciales son estos famosos expedientes de regulación temporal de empleo. A la hora de hablar de ERTEs, y intentando hacerlo de una forma un poco más dinámica y para que podamos seguir un poco la ponencia, la primera lo haré a través de 3 grandes preguntas y después a través de la formulación de una serie de interrogantes a esas preguntas que hemos ido respondiendo. La primera pregunta que yo me formularía es si antes de la crisis del COVID contábamos ya en nuestro ordenamiento jurídico con la figura del ERTE. Ha sido una cosa de la que se ha hablado también en estos días, si contábamos ya con la figura del ERTE en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Bien, la respuesta debe ser positiva. Los ERTEs, en concreto los ERTEs suspensivos por causas empresariales, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, están en nuestro ordenamiento jurídico laboral desde el año 80 en el primer Estatuto de los Trabajadores de 1980. Ahí ya estaban los ERTEs suspensivos por causas empresariales. Además, los ERTEs, los suspensivos o los de reducción de jornada, han sido una de las medidas centrales en el debate de las últimas reformas laborales. Las últimas reformas laborales de los años 10, de los años 12, han utilizado los ERTEs como alternativa a la destrucción de empleo y a continuación lo explicaré. Los ERTEs han sido el contrapeso al desempleo, a los despidos en los peores años de la última y más cercana crisis económica que hemos tenido, con lo cual era una figura ya conocida en nuestro ordenamiento jurídico. La segunda pregunta que me gustaría formular es ¿en qué momento se configura el actual régimen jurídico de los ERTEs? Los ERTEs tienen un régimen jurídico y la pregunta es ¿en qué momento se configura ese actual régimen jurídico? Bien, tenemos que distinguir 2 tipos de ERTEs, el ERTE por fuerza mayor y el ERTE por causas empresariales, económicas, técnicas, organizativas o productivas. Y también tenemos que diferenciar entre el ERTE de reducción de jornada o el ERTE de suspensión. Bien, el ERTE de reducción de jornada, el ERTE, no el suspensivo, el de cierre de actividad, sino el de reducción de jornada, aquel que permite que las empresas reduzcan su jornada entre un 10 y un 70%, se recoge de forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico recientemente, en el año 2010. Es verdad que se venía aplicando ya y se venía utilizando y la jurisprudencia lo había dado por válido, pero no es hasta el año 2010 donde el Estatuto de los Trabajadores de forma expresa recoge la posibilidad de llevar a cabo estos ERTEs de carácter de reducción de jornada. Como consecuencia de ello, el reconocimiento de los ERTEs de reducción de jornada en el año 2010, la reforma del año 2010, los trabajadores tenían simultáneamente, por esa jornada reducida, una protección por desempleo. La reforma del año 2012, es verdad, profundiza en esa flexibilidad interna, profundiza en esa reforma del año 10, esas reformas que deben verse como un trienio de reformas 10, 11, 12. ¿Y en qué manera profundiza? Pues profundiza también se ha dicho y se ha hablado de ello en los últimos días, eliminando la autorización administrativa previa. La reforma del 12, siguiendo la línea de la reforma del 10, deja en manos de la empresa la decisión de llevar a cabo o no un expediente de regulación temporal de empleo, sea por fuerza mayor o sea por causas empresariales. La decisión la va a adoptar la empresa. Eso sí, como no podía ser de otra manera, habrá un control judicial posterior para ver si esa reducción de jornada ha sido o no conforme a derecho. Con lo cual vemos que han sido las reformas laborales de los años 10, de los años 12, las que han configurado el régimen jurídico actual de los ERTEs. Porque esas reformas laborales situaron en el centro de las relaciones laborales
estas reducciones, estos ERTE suspensivos o estos ERTE de reducción de jornada. Como decía, en estos años, en estos 2-3 años, los ERTE de reducción de jornada pasan a estar expresamente reconocidos, que antes no lo estaban, y los ERTE suspensivos pasan de estar limitados, porque eran autorizados por la autoridad laboral, a ser generalizados por decisión de la empresa. Si en el año 2009 se recurrió ya a la figura de los ERTE, en el 2010 también, en los años 2012-2013, años más críticos de las últimas reformas laborales, los peores años de la crisis, con una elevadísima tasa de paro y con 6 millones de desempleados, las medidas colectivas de regulación de empleo, el 80% de las medidas de regulación de empleo fueron ERTEs en los años 2012 y en los años 2013. ¿Qué significaba? Que el empresario, en vez de recurrir a medidas de regulación de empleo extintivas, despidos colectivos, que es lo que había hecho hasta esos momentos, empezó a recurrir a medidas de carácter de regulación temporal de empleo, a los famosos ERTEs, a medidas suspensivas o de reducción de jornada. Y ese recurso, en el 80% de los casos, en esas medidas de regulación colectiva de empleo por los ERTEs, en vez de por los ERES, que serían los despidos colectivos, se llevó en la mayoría de los casos, y cuando digo en la mayoría de los casos, digo en más de un 90% de los casos, por acuerdo en periodos de consultas por trabajadores y empresarios. Es verdad que el modelo español no es coincidente completamente con el modelo alemán. El modelo alemán se inspira en esa codecisión de las partes implicadas. En el modelo alemán la decisión la toman las dos partes implicadas. En el modelo español la decisión la toma la empresa. Es una decisión de la empresa, pero lo mejor es que esa decisión sea tras un periodo de consultas y con un acuerdo en ese periodo de consultas. Además, siempre es más favorable ese acuerdo logrado en periodo de consultas por la presunción de la causa en el supuesto de ese expediente de regulación temporal de empleo. Bueno, hasta aquí decir también, es por todos sabidos, que los ERTEs no aplican al sector público, que cuando se quiera hacer ajustes en sector público, todos sabemos que conocemos el sacrificio salarial de los empleados públicos que ya hemos sufrido, y también sabemos que suele recurrirse a los despidos del personal laboral. Bien, hemos dicho que el régimen jurídico vigente de los ERTE responde a los años 2010-2012 y la siguiente pregunta que me gustaría formular es ¿qué especialidades tienen los ERTEs en la época del COVID? ¿Cuáles son las especialidades que otorga el Gobierno a través de esas normas de urgencia, de esos reales decretos, a los ERTEs en la época del COVID? Bien, la salida inminente de millones de trabajadores, como nos podemos imaginar, obligó al Gobierno a adoptar una decisión para atender a una coyuntura concreta, y es atender a la coyuntura de la salida del empleo de tantos trabajadores. ¿Y cómo lo hizo? Esa situación coyuntural decidió atenderla con una medida que ya existía en nuestro ordenamiento jurídico, manteniendo lo dispuesto en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que nos habla de los ERTEs, en el que se nos consagra el ERTE por fuerza mayor o el ERTE por causas empresariales, económicas, técnicas, organizativas o productivas. Bien, el Gobierno, el legislador de urgencia, decide recurrir a estas figuras ya conocidas, pero para ello le ofrece un especial régimen jurídico, cuyas pautas principales son las que exige el momento. Primero, la agilización, la rapidez en la tramitación de los ERTEs. Y, en segundo lugar, la flexibilidad en la cobertura de desempleo de los trabajadores afectados por ERTE. Es decir, flexibilidad, agilidad en la tramitación de los mismos y agilidad o flexibilidad en la cobertura de desempleo de los trabajadores. Hasta tal punto, agilidad o flexibilidad en la cobertura por desempleo, que los trabajadores que sean sujetos de un ERTE tendrán derecho a la prestación de desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización previa. Además, durante el disfrute de la prestación por desempleo, no consume futuras prestaciones. También se aplica aquí nuevamente una medida que ya se había utilizado, el derecho de reposición de las prestaciones por desempleo. También la base reguladora
en este caso de la prestación, se ajusta a los meses que se había cotizado. Y por último, una de las medidas que también se introducen ahora, la solicitud del ERTE la hará el empresario, la hará la empresa, será una solicitud de carácter colectivo en donde emitirá un informe en el que incluirá los datos de todos los trabajadores afectados. Esos son, a mi modo de ver, los dos grandes rasgos del ERTE, tanto por fuerza mayor como por causas empresariales tras la crisis del COVID. A continuación voy a intentar explicar el ERTE por fuerza mayor y el ERTE por causas empresariales, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Nos centramos en el ERTE por fuerza mayor. Ayer lo hablaba también José María Coello y se remitía al concepto de fuerza mayor. Sabemos todos que la fuerza mayor es un acontecimiento extraordinario, imprevisible, inevitable, y en el caso de la crisis del COVID se considera fuerza mayor a los efectos de los expedientes de regulación temporal de empleo las pérdidas de actividad como consecuencia del COVID. Pérdidas de actividad como consecuencia del COVID. Es verdad que una de las últimas reformas, las llevadas a cabo por el Real Decreto Ley 15, amplía ese concepto de fuerza mayor y admite la fuerza mayor parcial. ¿En qué sentido? Pues que admite el ERTE parcial para aquellas empresas que tengan actividades esenciales, pero que puedan decretar o solicitar un ERTE por fuerza mayor para una parte de su actividad o de su plantilla que no lleven a cabo una actividad esencial. Hasta el Real Decreto Ley 15 no se había admitido el ERTE de fuerza mayor de carácter parcial. Pero no solo eso, en el ERTE por fuerza mayor, los empresarios también deben de acreditar, cuando lo solicitan, la vinculación de la pérdida de actividad vinculada a la crisis del COVID. El legislador de urgencia, en aras a aligerar los costes laborales de las empresas que estaban sufriendo la crisis del COVID, aligera los costes reconociendo la exoneración de la aportación empresarial a la seguridad social y, en concreto, esa exoneración de cotización de la aportación empresarial a la seguridad social hace dos tramos en función de que la empresa tenga 50 trabajadores o más de 50 trabajadores o menos de 50 trabajadores. En concreto, la norma dice que aquellas empresas que a 29 de febrero del año 2020 tuvieran menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración total, el 100%, de la aportación empresarial a la seguridad social. Por el contrario, aquellas empresas que tengan 50 o más trabajadores tendrán una exoneración de solo el 75% de la aportación a la seguridad social. Pero esto, la exoneración de aportación empresarial de las cuotas a la seguridad social, venía acompañado del compromiso de mantenimiento del empleo durante los 6 meses siguientes al estado de alarma. A continuación hablaremos también de ello. Bien, el ERTE por fuerza mayor le toca activarlo a la empresa. Es verdad que la empresa, a la hora de activar el ERTE por fuerza mayor, debe solicitarlo a la autoridad laboral y debe comunicárselo a la representación legal de los trabajadores. Además de solicitárselo a la autoridad laboral, el trabajador se lo comunica a los representantes de los trabajadores y la autoridad laboral dará traslado al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es verdad que no está obligada la autoridad laboral a solicitar un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No es obligatorio, es potestativa la petición de informe. ¿Cuál es el papel de la autoridad laboral? La autoridad laboral se va a limitar a constatar la fuerza mayor, correspondiendo, y vuelvo a repetirlo, correspondiendo a la empresa tomar la decisión de llevar a cabo el ERTE por fuerza mayor. Bien, frente al ERTE por fuerza mayor, hablaremos a continuación de cuáles son los rasgos característicos o el procedimiento de los ERTEs por causas empresariales, las famosas causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas o productivas. En este caso, el procedimiento cambia. Como viene siendo habitual en la mayoría de las medidas laborales de carácter colectivo, aquí nuevamente es necesario adoptar la medida o abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La empresa que decide llevar a cabo un ERTE por causas empresariales debe comunicárselo también a la autoridad laboral, por lo que conlleva de prestaciones de desempleo, y la autoridad laboral lo comunicará a la entidad gestora, al Servicio Público de Empleo Estatal
y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pero también es cierto que tampoco aquí es obligatorio la emisión de informe o la solicitud de informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores reduce la duración del mismo. Una de las especialidades de la crisis del COVID es reducir la tramitación de los periodos de consultas a 12 días. La constitución de la comisión negociadora debe producirse en 5 días y el periodo de consultas se reduce a la mitad. En 7 días debe celebrarse el periodo de consultas. Lo decía antes, si fruto de ese periodo de consultas, que además es lo deseable, se termina con acuerdo, se presume que concurre la causa del ERTE. Y el ERTE solo podrá ser impugnado por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Bien, si hay acuerdo o no hay acuerdo, el empresario podrá igualmente tomar la decisión de llevar a cabo ese expediente de regulación temporal de empleo por causas empresariales. También decir que a la hora de regular el ERTE por causas empresariales, el legislador de urgencia, y a la hora de hablar del periodo de consultas, el legislador de urgencia parece primar a la legitimación o parece primar a los sindicatos más representativos o a los sindicatos en ausencia de representación legal de los trabajadores, se prima a los sindicatos más representativos o a los representativos y, en su defecto, a la comisión ad hoc a 3 trabajadores elegidos por el resto de compañeros. Hasta aquí un poco es la exposición de los rasgos básicos del nuevo procedimiento, especialidades que el COVID introduce en los ERTEs suspensivos o de reducción de jornada, ya sean de fuerza mayor o ya sean por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Bueno, técnicamente los ERTEs colocan a los trabajadores en una situación legal de desempleo. Nuestra Ley General de Seguridad Social contempla como situación legal de desempleo la de los trabajadores que se encuentran en las circunstancias previstas en el 47 del Estatuto, que es el que nos habla de los ERTEs. Para gestionar todos los ERTEs, creo que es importante tener en cuenta el papel que desempeña el Servicio Público de Empleo Estatal. Hablamos del Servicio Público de Empleo Estatal y todos lo vamos conociendo ya, pero seguro que si hablo de INEM lo conocemos todos mucho mejor. El INEM, desaparece el INEM en el año 2003 y aparece la nueva denominación Servicio Público de Empleo Estatal. Bueno, creo que hay que poner en valor el papel que ha jugado el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, en las últimas reformas laborales y en la reforma actual de la crisis del COVID. Hoy mismo, en la rueda de prensa del secretario de Estado de Trabajo, se nos decía que en el mes de abril el SEPE ha pagado 3.300.000 nuevas prestaciones por desempleo. Más de 3.300.000 prestaciones por desempleo, que sumado a la que ya había son más de 5 millones de prestaciones por desempleo. Es verdad que el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, se integra junto a los servicios públicos de empleo autonómico en este Sistema Nacional de Empleo y que tiene una gran ramificación por provincias que acerca al ciudadano la gestión del Servicio Público de Empleo Estatal, pero recordemos que en este caso de la crisis del COVID esa proximidad o cercanía de la Administración tampoco ha sido la adecuada o la esperada por motivos del confinamiento. Y ya antes de terminar con la referencia al Servicio Público de Empleo, decir, hablando del SEPE, que ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Servicio Público de Empleo para la tramitación del subsidio por desempleo para las personas del servicio del hogar familiar. Es otro de los colectivos que se ha beneficiado en esta crisis del COVID. El servicio del hogar familiar no tiene reconocido el derecho a la prestación por desempleo, pero una de esas ampliaciones, una de esa protección ampliada del desempleo se lleva a cabo también para el servicio del hogar familiar. Se reconoció, pero con un efecto a ulterior desarrollo. Se decía que en el plazo de un mes el Servicio Público de Empleo Estatal dictaría las instrucciones o las circulares para poder llevar a cabo la solicitud de este subsidio por desempleo del servicio del hogar familiar. Pues bueno, ayer mismo apareció publicado en el BOE esto. Bueno, hemos hablado de esta medida estrella, de los ERTEs, hemos hablado de su régimen jurídico, de la tramitación del mismo. Es complejo, hay que reconocerlo. Tenemos que hablar a continuación de cuáles son las dudas o los interrogantes que han ido surgiendo a los operadores jurídicos
a la hora de ir poniendo en marcha las medidas de expedientes de regulación de empleo que había aprobado el Gobierno. Los operadores jurídicos han ido despejando las dudas que se le iban planteando y una de las dudas, yo tengo aquí seleccionadas unas cuantas dudas, voy a esbozar alguna de ellas, no todas por no agotar el tiempo. Os lo decía antes, la exoneración de cuotas, uno de los primeros interrogantes, una de las primeras dudas, es que la exoneración de cuotas a la Seguridad Social en los ERTE por fuerza mayor llevaba un compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses. Está claro que ese compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses es imposible para muchas empresas, no porque no quieran, es que no te puedes comprometer a algo que es de imposible cumplimiento. Tú no sabes si vas a poder dentro de 6 meses o no mantener un puesto de trabajo. Bien, dicho eso así, no se podía extinguir, salvo obviamente por causas ajenas a la voluntad de la empresa o salvo la extinción de contratos temporales. Pero esa primera regla, que inicialmente fue tan tajante, se fue matizando por las normas de urgencia posteriormente. Y ya el legislador de urgencia empezó a decir, bueno, habrá que tener en cuenta las características, las circunstancias de la empresa, del sector. Por supuesto, se admiten los despidos disciplinarios procedentes, las jubilaciones, o no computan los despidos disciplinarios, las dimisiones, las jubilaciones, las incapacidades permanentes. Bien, dicho eso, ¿qué ocurre si el empresario, en mi modo de ver, qué ocurre si el empresario incumple el compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses? Pues yo creo que la consecuencia que puede ser es el reintegro de cuotas. El reintegro de cuotas de las que se ha exonerado porque así lo preveía el régimen jurídico que estaba vigente. Otra de las dudas que el operador jurídico se fue enfrentando en estos 2 meses, mes y medio, de puesta en marcha de los ERTE como consecuencia de la crisis del COVID, es el silencio el positivo. Sabemos que si la autoridad laboral no contesta en un plazo de 5 días, porque así nos lo dicen las normas de urgencia, el silencio se entenderá positivo. Es verdad que la avalancha de ERTEs en las comunidades autónomas hizo que muchas comunidades autónomas, acogiéndose a un precepto de la Ley del Procedimiento Administrativo Común y de las administraciones públicas, en el sentido de cuando hay imposibilidad de medios materiales y humanos, se pueden llevar a cabo la ampliación de plazos. Bueno, pues determinadas autoridades laborales autonómicas decidieron ampliar ese plazo de 5 a 10 días. Bien, la Dirección General de Trabajo, ante esta ampliación del plazo por parte de los servicios, por la parte de la autoridad laboral en distintas comunidades autónomas, hace una consulta a la Abogacía del Estado preguntando si es conforme a derecho o no esta ampliación del plazo. Y la Abogacía del Estado le responde diciendo que sí, que se dan las circunstancias excepcionales previstas en la Ley 39/2015 para que se pueda ampliar el plazo para que no cuente como silencio positivo. Y hace una recomendación al legislador diciéndole que sería conveniente que se contemplara ante supuestos extraordinarios como este la posible ampliación del plazo. Bien, otras de las dudas, otro de los interrogantes que ha suscitado la puesta en marcha de los ERTEs es esa famosa prohibición de despido. Vamos a intentar explicar qué es eso de la prohibición de despido. Es verdad que la legislación del COVID en materia de ERTEs facilita las medidas de suspensión, de reducción de jornada, ERTEs suspensivos o ERTEs de reducción, y limita el despido. ¿En qué sentido limita el despido? Pues limita el despido en el sentido siguiente. Cuando hay causas que justifican un ERTE, esas mismas causas que justifican un ERTE y respecto de las cuales hay contratos suspendidos, no pueden justificar ni la extinción de un contrato de trabajo ni un despido. Pero nada impide, a mi modo de ver, que se puedan desplegar efectos por otras causas de despidos que sean válidas y que sean ajenas a la situación del COVID. Otro de los interrogantes que se ha despejado ha sido la de incorporar a los ERTEs de empresas en concurso. Las normas posteriores, en concreto en este caso fue en el 11, en el Real Decreto Ley 11, se incorpora la posibilidad de ERTEs de empresa en concurso. Las últimas reformas laborales, las últimas reformas en materia de estado de COVID fue el reconocimiento de la impugnación de los ERTEs, cuál era el procedimiento adecuado para impugnar los ERTEs.
Y con respecto a esto, el Real Decreto 16/2020 nos dice que la impugnación de ERTE se llevará a cabo a través de un procedimiento preferente y que se hará a través del procedimiento de conflicto colectivo cuando haya más de 5 trabajadores afectados. No cabe duda que aquí la intención del legislador de urgencia ha sido evitar el colapso de demandas individuales y que se arbitraran a través del proceso de conflicto colectivo, a través de la demanda de conflicto colectivo. Esta medida no es nueva. Ya los traslados, cuando son más de 5 trabajadores, ya se arbitra por la vía del conflicto colectivo. Antes de terminar estos interrogantes que suscita esta nueva situación de los ERTEs por COVID, me gustaría afrontar ahora los ERTEs y la desescalada, el desconfinamiento, lo que nos viene dentro de lo que ya estamos en la fase 0, el lunes estaremos en la fase 1. Bien, con respecto a ello, decir que la Dirección General de Trabajo, en concreto, a través de una circular del 1 de mayo, dicta una circular de cómo deben enfrentarse los ERTEs a esta nueva desescalada o a a la situación de desconfinamiento. Más que circular, es un criterio de la Dirección General de Trabajo, disculpen. Bueno, ¿cuál es el criterio de la Dirección General de Trabajo? La Dirección General de Trabajo entiende que los ERTEs deben llevarse a cabo de forma escalonada. Durante el estado de alarma, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el estado de alarma permanece o no permanece. Pero dice que los ERTEs pueden llevarse a cabo de forma escalonada, comunicándoselo a la autoridad laboral, en el caso de los ERTEs por fuerza mayor. Además, la Dirección General de Trabajo dice, y yo creo que dice bien, que los ERTEs suspensivos pueden pasar a ser ERTEs por reducción de jornada, sin necesidad de tramitar un nuevo ERTE. Pasamos del suspensivo del 100% a un ERTE de reducción de jornada entre el 10 y el 70%, lo que decidamos. Y la Dirección General de Trabajo también dice algo importante para las empresas. Dice que las exigencias documentales deben ser las imprescindibles. Es decir, no volvamos a sobrecargar a las empresas con esa multitud de papeleo y documentación, cuando además también ese papeleo y esa documentación puede ser objeto de un régimen sancionador con infracciones o con sanciones importantes por contener datos, dice la norma, la nueva redacción que han dado a la LICSOS, por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, dice por datos inexactos, por incorrecciones. Bueno, eso habrá que matizarlo también. Esperemos que el legislador de urgencia lo matice nuevamente. No se puede tipificar o una sanción no se puede tipificar por datos incorrectos, inexactos, siempre y cuando no respondan a una actuación dolosa por parte de la empresa. Bien, a la hora de hablar de esta desescalada de los ERTEs, este desconfinamiento, es importante señalar también que el Gobierno ha nombrado una comisión interministerial para que esa comisión interministerial, presidida en este momento por la vicepresidenta económica, por la ministra de Economía, es la que tiene encomendada la difícil tarea de llevar a cabo la salida gradual de los ERTEs. Es verdad que en ese compromiso de comisión interministerial se dice que esa comisión servirá de filtro a las medidas que se puedan adoptar en el ámbito del Consejo de Ministros. Ojalá así sea, ojalá esa salida gradual de los ERTEs se produzca de forma consensuada con interlocutores sociales, que es la mejor manera de llevarlo a cabo. Bien, por último, y ya terminando, me queda la pregunta, el tercer bloque al que me iba a centrar, a cuál es el futuro de nuestro derecho al trabajo, cuál es el futuro de nuestras relaciones laborales tras la crisis del COVID y tras el estado de alarma. Bien, podemos ser alarmistas o no, pero los datos de los económicos, los datos de economicistas, de teorías económicas, nos dicen que si la tasa de paro del primer trimestre del año 2020, la tasa de paro fue de 14,4%, a final de año podemos llegar a una tasa de paro de un 18% o de un 21% en función de cómo vaya saliendo el desconfinamiento. Con lo cual, recordemos que en el año 12, en el año 13 estábamos en una tasa de paro del 25% que habíamos empezado a recuperar y que de sopetón volvemos a colocarnos en esa o posible elevada tasa de paro. Ojalá que me equivoque. Pero bueno, ante ese futurible, ante esa posibilidad,
¿Cuáles son las medidas que deberían adoptar trabajadores y empresas, empresas y trabajadores? Bueno, pues yo creo que las medidas que deben adoptar, además de las que están aprobándose por las normas de urgencia, son medidas con las que ya contamos en nuestro ordenamiento jurídico y son medidas, en esencia, de flexibilidad interna. Las últimas reformas abogaron por la flexibilidad interna en detrimento de la flexibilidad externa, es decir, por modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, por descuelgues de convenios, inaplicaciones de convenios, por prioridad aplicativa del convenio de empresa, con lo que yo tenga bueno, no con lo que tenga malo, pero por la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Bueno, pues esas herramientas son las que tienen trabajadores, empresas y trabajadores para afrontar la crisis del COVID. Pero no solo eso, la crisis del COVID nos pone en un nuevo escenario también en medidas de prevención de riesgos laborales. Decía el profesor Pérez de los Cobos que la era posconfinamiento del COVID va a implicar unas medidas extraordinarias en materia de prevención de riesgos laborales, con lo que ello conlleva de responsabilidades para la empresa. Recordemos que la prevención es un derecho para el trabajador y una obligación para la empresa, digo, con lo que ello conlleva de responsabilidades para las empresas. Pero también la crisis del COVID nos pone ante un nuevo escenario, y nos pone un nuevo escenario en materia de tiempo de trabajo. Y lo podemos experimentar perfectamente los que estamos trabajando desde casa desde la crisis del COVID. El año pasado hablábamos de la desconexión digital, hablábamos del registro de jornada. Bueno, eso que habíamos avanzado, bueno, pues yo creo que hay que replantear todos esos nuevos conceptos también, no solo en materia de prevención de riesgos laborales, sino también en materia de tiempo de trabajo, materia importantísima también para la salud de los trabajadores. Bueno, ya para terminar y para ir concluyendo, y perdón por alargarme un poco, pero fue consecuencia de los errores técnicos que tuvimos al principio, la crisis del COVID, desde el punto de vista de las relaciones laborales, creo que también va a ser un punto de inflexión en el mercado de trabajo español. Y que sin duda alguna la crisis del COVID va a contribuir a acelerar el futuro del trabajo y la digitalización en la que ya estábamos inmersos. Concluyo ya solo señalando que la incidencia que las crisis económicas anteriores han tenido en las instituciones laborales, la incidencia que tuvieron en las instituciones laborales, se ha dejado patente la influencia que el derecho al trabajo tuvo en la realidad económica y social. Pero tras este breve repaso que hemos dado a las medidas laborales para afrontar la crisis del COVID, en concreto los ERTES, no podremos tampoco negar la influencia que el derecho del trabajo o que las normas laborales, si lo queremos decir así, la influencia que el derecho del trabajo ejerce en la vida económica y social, tal y como señala el profesor Montoya Melgar. Y en la crisis del COVID, ¿a través de qué medidas? Pues todos los estamos viendo, a través de medidas de mantenimiento del empleo, a través de medidas de mantenimiento de condiciones laborales básicas y a través de medidas tan importantes como la redistribución de la renta, a través de las prestaciones de seguridad social. Bueno, simplemente señalar la relevancia, la importancia de la normativa laboral, del derecho al trabajo en la seguridad social, en la vida económica y social. Nada más, muchas gracias y me quedo aquí para las preguntas que queráis formular. Nada más. Hola, Nuria. Si te parece, te voy a leer yo las preguntas más votadas. Sí. Mientras llega Ricardo. Vamos a ver. Por aquí preguntan, ¿cómo se ven afectadas las vacaciones y las pagas extraordinarias durante el tiempo que estemos afectados por el ERTE? ¿Se reducen proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado? Muchas gracias. Vale. Miriam, ¿cómo se ven afectadas las vacaciones? Y las pagas extraordinarias. Vale. Y luego preguntan, ¿se reducen proporcionalmente?
Vale. El trabajador se encuentra en situación legal de desempleo, con lo cual durante este periodo hay un paréntesis en tu relación laboral, ¿de acuerdo? Con lo cual, por eso lo explicaba, por eso lo decía, los ERTEs colocan a los trabajadores en una situación legal de desempleo y eso pues conduce a un paréntesis en nuestra relación laboral. Por lo tanto, no tiene repercusión cuando tú tienes un ERTE de suspensión de contrato de trabajo, se suspende con todas las consecuencias. Sí. ¿Qué tal, Nuria? Oye, hoy ha sido un día un poco complejo desde la perspectiva técnica. Estupenda tu intervención, querida Nuria. Oye, yo tenía ahí apuntados, estoy viendo aquí las preguntas que me pasan por el lateral, pero había una pregunta que al principio de tu intervención, aunque no tiene que ver concretamente con el ERTE, pero lo han planteado 2 o 3 personas seguidas, si no te importa, ¿no? Explicarlo en un minuto, ¿no? Hay 2 o 3 personas que me preguntan, no, ¿qué es exactamente eso del permiso retribuido recuperable? ¿No es en sí mismo contradictorio hablar de permiso retribuido y recuperable? ¿Te importa dedicarle un par de minutos para explicárselo a los oyentes? Vale. Cuando he expuesto rápidamente las medidas que se habían aprobado, aludí también yo utilicé el término el controvertido permiso retribuido recuperable, porque no es permiso, o sea, los permisos laborales aparecen previstos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, en concreto el artículo 37.3 nos dice cuáles son los permisos laborales. Es verdad que el legislador puede crear aquel permiso laboral que considere oportuno. Y es verdad que el trabajador puede hacer ejercicio del mismo previo aviso y posterior justificación a la empresa. Pero se le ha denominado permiso retribuido recuperable, en realidad no es un permiso, se trata, alguien lo ha tildado de vacaciones adelantadas, es decir, tú tienes derecho a descansar durante esos días, del 30 de marzo, lo habíamos dicho, a abril, consecuencia para garantizar ese confinamiento durante el periodo de la Semana Santa. ¿A cambio de qué? ¿Es un permiso retribuido? Bueno, es un permiso retribuido, yo no lo calificaría así. Creo que no ha sido una calificación acertada por parte del legislador de urgencia. Y lo que te viene a decir es, bueno, pues una vez hayas disfrutado de ese permiso retribuido recuperable, se han planteado dudas, la propia COE plantea a la Dirección General de Trabajo dudas sobre la aplicación de este permiso. Bueno, una vez lo hayas disfrutado, lo que nos dice la norma es, una vez que hayas disfrutado el permiso, tienes que recuperar las horas hasta el 31 de diciembre del año 2020 y se llevará a cabo a través de periodos de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Si hay conflicto a la hora de la recuperación de este permiso, nos remite a un procedimiento preferente, la Real Decreto 16 también lo incluye, los conflictos que nazcan por la recuperación de horas de ese permiso retribuido recuperable. Por supuesto, estoy de acuerdo, no es permiso, es un concepto que no encaja en la institución jurídica del despido que todos conocemos desde hace mucho tiempo y que están enumerados en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Gracias, muchas gracias, Nuria. Hacen aquí un par de preguntas, bueno, no tiene que ver exactamente con el ERTE tú misma, ¿no? Si crees que se puede contestar bien y si no pasamos a la siguiente, ¿no? Porque hay 2 o 3 en esta dirección. Buenas tardes y muchas gracias por su ponencia, profesora. En Francia, no tiene que ver exactamente con el ERTE, pero sí un poco con el laboral, Nuria. En Francia, muchos empleadores tienen miedo a ser condenados por culpa inexcusable por el juez penal si se contamina un empleado en su empresa, aún con las medidas de prevención necesarias. En España, esa sería la pregunta, ¿puede ser condenado el empleador si se contamina a alguien aunque haya tomado las medidas de prevención necesarias? Bien, no tiene que ver con el ERTE, pero es verdad que esa panorámica que he intentado dar de la influencia del COVID en el ámbito de las relaciones laborales, apelé muy rápidamente a lo que había escrito recientemente el profesor Pérez de los Cobos sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales en la era post-confinamiento. Pues claro que sí, pues habrá que estar atentos. Se van a desplegar responsabilidades administrativas, se van a desplegar responsabilidades civiles, se van a desplegar responsabilidades penales, pues que jugarán
COVID o no COVID, jugarán esas responsabilidades para atender a todas aquellas, en algún caso actividad delictiva podrá ser, sí, en algún caso se podría llegar a incurrir en esos supuestos. De ahí que apelara a esa importancia de qué va a pasar después. Pues las medidas de prevención, los empresarios se lo tienen que pensar mucho, pero tanto el empresario público como, o sea, tanto la empresa pública, el empleador público, como las empresas privadas. Yo creo que es una cosa a tener en cuenta, cuidar la prevención de los trabajadores, adoptar las medidas que se estimen oportunas. Aquí hay varias preguntas de América Latina que, bueno, yo podría contestar, pero mejor que conteste tú. Dice, ¿se ha tramitado algún ERTE en alguna universidad española en relación con alguno de sus trabajadores? Adelante, Nuria. Pues, Ricardo, yo no lo sé, con lo cual sí que te cedo la palabra. Yo no sé de los trabajadores de la universidad en sí mismo considerados, no, pero de servicios vinculados a la universidad sin ninguna duda, ¿no? Bueno, en el caso de las cafeterías, en el caso de los servicios de la limpieza, ¿no? Pero no de la universidad en sí misma considerada, ¿no? El personal de contratas que estuviera, sí, pero yo de la universidad no conozco. Oye, Nuria, aquí hay varias preguntas también. Bueno, has apuntado ya en el final de tu intervención, ¿no? Pero hay varias preguntas que no tienen que ver con el ERTE, pero tú como experta que eres en laboral, ¿qué futuro, aunque ya te has referido eso al final, ¿no? ¿Qué futuro ves tú? ¿Va a haber un cambio sustancial en la manera de trabajar? ¿Cómo ves tú esto, ¿no? Con vistas al futuro, ¿no? Bueno, lo decía también, lo apuntaba, porque el tiempo se me echaba encima y no podía nada más que apuntarlo. Pero sí que dije y hacía referencia a lo que había dicho el rector. El COVID es un punto de inflexión en muchas materias, en universidades públicas españolas y en el ámbito de las relaciones laborales también. No cabe ninguna duda que estábamos inmersos en un proceso llamado el futuro del trabajo, la digitalización, la globalización, la internacionalización. Ahí es un concepto muy dispar. Es verdad que estábamos inmersos en ese proceso, pero lo que no cabe ninguna duda es que la crisis del COVID viene a acelerar ese futuro del trabajo. No sé cómo, pero en 2 meses nos hemos puesto a trabajar en España, a trabajar a distancia, por ser más preciso, a trabajar a distancia en España un volumen importantísimo de trabajadores. Hemos empezado a llevar a cabo actividad laboral a través de reuniones virtuales que nunca hubiéramos pensado. Claro que va a tener influencia el COVID en el futuro del trabajo. Yo quiero ser positiva, quiero ver el vaso medio lleno. Superado lo que es la crisis sanitaria, que es lo que más nos debe preocupar, seamos positivos, quedémonos con buenas lecciones aprendidas en el COVID, aprovechemos mejor los recursos que nos ha puesto a disposición esta crisis, digo telemática. Yo creo que si en el mes de febrero nos dicen que vamos a celebrar esta webinar en el mes de mayo, no nos lo hubiéramos creído, pero en muy poquito tiempo nos hemos puesto todos pues con el campus virtual, con Collaborate, con nuestras clases. No es exactamente igual. Yo creo que la universidad española y la pública por esencia es presencial, pero esto es un buen sucedáneo. O no sé si es un buen sucedáneo, pero es lo que tenemos, con lo cual mejor adaptarnos a ello. Muchas gracias. Oye, ya para finalizar, Nuria, bueno, una pregunta aquí que plantean al final, que tampoco tiene que ver, o sí, con el ERTE, pero yo creo que planea en la cabeza de muchos españoles, ¿no? No solo de quien formula la pregunta, ¿no? Que dice así, buenas tardes, profesora, indicó como una medida para mantener empleos que se exonera a empleadores de su aporte a la seguridad social, bajo algunas condiciones. Aquí viene la pregunta, entonces, ¿cómo se compensa esa falta de ingreso económico? ¿O con dinero de dónde a la seguridad social que se utiliza para atender a la salud, a las jubilaciones, etcétera, etcétera? Bien, esto sí, la pregunta exactamente es exonerar los costes laborales. Sí, yo creo que la pregunta es muy directa, ¿no? Que yo creo que ronda a muchas cabezas, ¿no? Yo creo que la pregunta es sencilla, ¿no? Bueno, la falta de ingresos en las arcas del Estado
pues genera un agujero y luego hay que seguir cumpliendo con obligaciones del Estado, ¿no? ¿De dónde se puede, cómo se puede compensar y de dónde se puede sacar esa falta de ingresos, ¿no? Vale. Bueno, no soy fiscalista, hasta ahí no puedo llegar. Yo lo que puedo es entender que se hayan arbitrado este tipo de medidas de aligerar costes laborales en empresas que de forma sobrevenida se ven inmersas en una crisis del COVID. Pensemos que en España no todas son grandes empresas, al contrario. En España el tejido productivo no son, ojalá sí que lo fueran, no son las grandes empresas. Esas grandes empresas tienen colchón para poder resistir y de hecho lo están haciendo a través de medidas de responsabilidad social corporativa, pero hay muchas empresas en España que no tienen ese colchón, con lo cual no cabe la menor duda que es verdad que se está quitando de otros sitios esos ingresos, se están detrayendo de otros. ¿Cómo se pueden conseguir? Pues no me corresponde a mí porque no soy experta en ese campo, decir de dónde corresponde conseguir esos ingresos. Seguramente una persona, un fiscalista, alguien que conozca mejor los presupuestos públicos, pues podría explicarnos. No me atrevo yo a esbozar algo aquí a bote pronto, porque no es una materia que me corresponda, con lo cual lo dejo para los expertos. Muchas gracias, Nuria. Bueno, pues yo creo que eso es todo por el día de hoy. Es un poco tarde, son las 8:15 debido a los problemas que ha habido al inicio de la conexión. Muchísimas gracias por tu intervención, Nuria. Espero que hayas, bueno, aclarado interrogantes que pudieran tener tanto empresarios, sobre todo, como decías tú, ¿no? Medianos y sobre todo pequeños empresarios y trabajadores, ¿no? Que son las partes más afectadas por estos ERTEs. Muchísimas gracias de nuevo, una vez más, a la Fundación General de la UCM, a Endesa, la Fundación de Endesa, patrocinadora de este webinar que continuará el día de mañana con la intervención del vicedecano también de Redacción Académica, la Facultad de Derecho, José Manuel Chozas, profesor de Derecho Mercantil, que nos iluminará en relación con todos los problemas que en la Administración de Justicia está generando esta crisis del coronavirus. Y como siempre y como no, agradecer a todos vosotros, queridos oyentes, el apoyo y el seguimiento que estáis teniendo con este seminario. Os lo voy a recordar porque nos han seguido escribiendo, bueno, pues que tenemos gente de Austria, de Italia, de Andorra, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de México, de Argentina, de nuestra querida Córdoba, Argentina, de Colombia, en fin, que esperemos estar aportando ideas no solo para nuestro entorno, sino también para nuestra querida América Latina. Esto es todo por hoy. Un fuerte abrazo a todos desde Madrid. Muchas gracias.